El día de hoy tenemos 3 extraordinarios ponentes. Queremos hablar de nuestro sistema electoral, queremos hablar de la vulnerabilidad de un sistema electoral que aún es incipiente, y para ello tenemos a 3 especialistas en el tema. Los 3 primeros presidentes de nuestro organismo autónomo, el entonces Instituto Federal Electoral. Y vamos a tener su participación en el orden en el que fueron presidentes del IFE. La mecánica será la siguiente: presentaré a nuestros especialistas, quienes tendrán una aportación principal de hasta por 15 minutos. Tendremos una ronda de 5 preguntas de hasta por 2 minutos de cada uno de los integrantes de nuestro auditorio, para que después nuestros ponentes contesten esas preguntas. Posteriormente tendremos una segunda ronda de 5 preguntas más por los integrantes de nuestro auditorio de hasta por 2 minutos cada una de esas intervenciones, para que finalmente nuestros ponentes respondan esas preguntas y tengan un cierre cada uno de ellos de hasta por 3 minutos. Pues, sin más, por el momento voy a presentar a nuestros ponentes, a quienes ustedes conocen muy bien. Es por ello que vamos a hacer una muy reducida síntesis de sus currículas para darles una presentación formal. Vamos a iniciar con José Woldenberg, quien fue presidente del Instituto Federal Electoral de 1996 a 2003, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, colaborador de varios medios de comunicación, académico y conferencista, y sus últimos libros son En defensa de la democracia, Contra el autoritarismo y la democracia en tinieblas. En segundo orden participará el doctor Luis Carlos Ugalde, que fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral entre 2003 y 2007, es director de Integralia Consultorex, empresa de inteligencia política y legislativa, ha publicado diversos libros de democracia y finanzas públicas, es editorialista, así como comentarista en diversos noticieros de radio y televisión. Y en tercer orden vamos a tener al doctor Leonardo Valdés Zurita, quien fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral de 2008 a 2013, es profesor del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo de la Benemérita Universidad de Puebla, es consultor internacional en materia electoral, editorialista, columnista y articulista especializado, y su más reciente libro es 100 años del sistema electoral mexicano, continuidad y cambio. Bueno, pues sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor José Woldenberg. Adelante, doctor. Muchas gracias, senadora. Gracias al Frente Cívico Nacional por esta oportunidad. Me da mucho gusto compartir esta no mesa con Luis Carlos y con Leonardo Valdés, amigos y compañeros en estos asuntos electorales. Yo básicamente me voy a referir a la necesaria autonomía que la autoridad electoral debe tener en relación al gobierno, a los partidos o a cualquier otra fuerza política. Empezaré leyendo lo que ayer publiqué en el Universal, pero esto no son más de 3 minutos. Luego haré una consideración más general. Como toda construcción humana, las instituciones que sostienen el sistema electoral pueden afinarse, reformarse, pero lo que pretende la reforma constitucional que envió el presidente a la Cámara de Diputados implica la destrucción de lo construido y que ha cumplido con su misión. Hoy tenemos elecciones auténticas. Los resultados dependen de las oscilaciones de los humores públicos, y la diversidad política ha logrado convivir y competir en forma pacífica. No obstante, las baterías del gobierno se orientan hacia el entramado electoral que le permitió convertirse en la primera fuerza política. El proyecto acaba con el INE, el tribunal, los institutos y tribunales locales. En su lugar, existiría un solo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y un solo tribunal. El problema que resulta políticamente más alarmante es la intención apenas escondida de mermar la autonomía de las instituciones electorales para alinearlas a la voluntad oficial. La propuesta señala que se elegirían por voto universal 7 consejeros del INEC, 20 propuestos por el presidente
10 por la Cámara de Diputados, 10 por la de Senadores y 20 por la Corte. No se requiere ser demasiado sagaz para ver que el presidente es de Morena y que en las cámaras ese partido es mayoritario. Pero además, los candidatos a consejeros tendrían que hacer campaña en todo el país y los únicos aparatos que pueden hacer eso son los partidos, aunque nominalmente la iniciativa les prohíbe hacerlo. De tal suerte en que en busca del voto los candidatos, si quieren ganar, se verían obligados a establecer compromisos con las distintas fuerzas políticas. Y lo mismo sucederá con los candidatos a magistrados del tribunal. Así, lo que fue una necesaria construcción para dar garantías de imparcialidad a todos, la autonomía, se estaría no solo reblandeciendo, sino en el extremo cancelando. Lo electoral además se centraliza como si no fuéramos una república federal, e incluso el número de integrantes de las legislaturas locales y de los ayuntamientos se fijan en la Constitución, restándole importantes facultades a los congresos locales. Preside la idea, la errada noción de que el Instituto Nacional puede ocuparse sin mayores problemas de organizar las elecciones locales, como si ambas estructuras, la nacional y las locales, fueran duplicadas. No se toma en cuenta que en la mayoría de los casos son abismalmente distintas en recursos humanos y materiales. Bastaría con comparar el número de distritos federales y locales para darse cuenta de esa diferencia, aunque sé que en la iniciativa acaba con los distritos. Déjenme ponerle algunos ejemplos. En Campeche son 2 los distritos federales y 21 los locales. En Baja California Sur son 2 y 16, o en Zacatecas 4 y 18. Creo que esas cifras ilustran que las estructuras del Instituto Nacional y los locales son marcadamente asimétricas. ¿Y qué sucederá con los servicios civiles de carrera? La columna vertebral que garantiza eficiencia y profesionalismo. Pues como los institutos locales serán extinguidos, los integrantes de sus respectivos servicios, dice un transitorio, podrán ser transferidos al INEC. Es decir, se establece que el nuevo instituto, a lo mejor se les recupera y a lo mejor no. Pero además en el artículo 41 se establece que el nuevo instituto contará con órganos temporales. ¿A qué se refiere esto? ¿Volveremos a los tiempos de la Comisión Federal Electoral cuando buena parte del personal era eventual? ¿Se perderá el conocimiento y las destrezas adquiridas? La propuesta de la nueva institucionalidad electoral es, creo, el elefante en la sala. Lo demás luego se puede ver. Permítanme solo unas palabras sobre el tema central, el de la autonomía. Se trata del requisito estratégico para que los principios de los que habla la Constitución se vuelvan realidad. La autonomía es la capacidad de la institución para tomar decisiones sin la interferencia de los poderes públicos y los partidos. Por supuesto, legisladores y partidos tienen representantes en los consejos, en las comisiones, en algunos comités, forman parte de los circuitos de deliberación y están ahí para defender sus intereses y eventualmente hacer avanzar sus propuestas, pero carecen de voto porque la responsabilidad de las decisiones recae en los consejeros que están teóricamente por encima o más allá de los intereses partidistas. Preservar y robustecer esa autonomía resulta imprescindible por 3 razones: por necesidad, por nuestra historia y por el proyecto de país que creo compartimos más allá de filiaciones políticas o ideológicas. Paso a explicarme. Por necesidad. México tiene un basamento nada despreciable para la realización de sus elecciones. Existe un gran consenso en relación a que el único medio legal y legítimo para arribar a los cargos ejecutivos y legislativos son las elecciones. Las diferentes corrientes
están comprometidas con ello y en el mundo académico, del periodismo y en general en la vida pública es difícil encontrar alguna expresión que disienta con lo anterior. No siempre fue así. La idea de la revolución tenía a minusvalorar a un método tan insípido como el electoral para construir gobierno. Dentro del oficialismo del pasado, nunca faltaron expresiones de que su legitimidad procedía del movimiento armado de principios de siglo, y Fidel Velázquez en alguna ocasión señaló que lo que se había conseguido por medio de la revolución no se entregaría por la vía electoral. Por su parte, algunas corrientes de izquierda ensoñaban en la revolución, pero ésta se encontraba en el futuro, mientras se podía acudir a las elecciones, pero el cambio auténtico solo sería resultado de un cataclismo revolucionario. Creo que hoy no, o me gustaría pensar que hoy no. La idea democrática es hegemónica y con ello se reconoce la centralidad del expediente electoral. Pues bien, México ha logrado construir un auténtico sistema de partidos equilibrados, implantados, fuertes. Son maquinarias poderosas que tienen un pie en la sociedad y otra en el Estado. Reciben prerrogativas importantes y ejercen sus derechos. Son un conducto eficiente para la acción política y una plataforma sobresaliente para el lanzamiento de candidatos a los muy distintos cargos de elección popular. Son, en suma, los que los libros de texto dicen que deben ser. Todos y cada uno de ellos tiene intereses legítimos y generan estelas de pasiones. Suelen creer que sus intereses son, en forma mecánica, los intereses de todos, y por ello su visión no puede ser sino parcial, auténtica, pero parcial. Esas poderosas maquinarias asisten en forma recurrente a elecciones, se enfrentan a sus adversarios, despliegan sus recursos y ambiciones, tejen redes de relaciones, fórmulas de concurrencia, desatan aspiraciones y pasión, construyen legiones de seguidores y en la plaza pública o en recintos cerrados, en grandes concentraciones o en reducidas mesas de trabajo, logran adhesiones por miles. Así es y así debe ser. Pero precisamente porque los partidos son por definición solo una parte, porque cuentan con recursos vastísimos, porque por naturaleza son parciales y entran de manera natural en conflicto con sus adversarios, es necesario un organizador y un árbitro de sus contiendas que pueda situarse por encima de esas pasiones. La autonomía del órgano electoral aparece entonces como una necesidad dada la fortaleza de nuestro sistema de partidos. Porque si los partidos son correas de transmisión en los órganos electorales, le hacen un favor a la institución electoral y se hacen un flaco favor a ellos mismos, porque la pugna electoral requiere organizadores y árbitros imparciales. Es imprescindible que los mismos no estén alineados con ninguno de los competidores. De esa manera, la autoridad puede cumplir de la mejor manera su función y ofrecer garantías de imparcialidad a los propios partidos y sus candidatos. B. Pero decía que la autonomía es necesaria también desde una perspectiva histórica. Recordemos que todavía en 1988, la Comisión Federal Electoral se integraba con el secretario de Gobernación, un representante del Senado y otro de la Cámara de Diputados y representantes de los partidos políticos en forma proporcional al número de votos que hubiesen obtenido en la última elección federal. En aquella crítica elección que demostró que el país no cabía bajo el manto de un solo partido y que hizo estallar una crisis de credibilidad de enormes dimensiones, el PRI tenía en la Comisión Federal Electoral 16 votos por 12 de todos los partidos de la oposición. De allá venimos, de órganos electorales que durante décadas fueron habitados por representantes de los poderes públicos y los partidos. El problema de esa fórmula es que todos ellos tenían filiación partidista y no se requería ser un gran detective para detectar cuál de los competidores era al mismo tiempo el juez de la contienda. Eso empezó a cambiar con la creación del IFE.
Recordemos que en su primer consejo lo encabezaba el secretario de Gobernación y participaban con voz y voto 2 representantes del Senado y 2 de la Cámara de Diputados, representantes de los partidos políticos en forma proporcional, pero con una fórmula atemperada. Y la novedad en aquel entonces fueron 6 consejeros magistrados, por primera vez en nuestra historia figuras no partidistas y tampoco representantes de algún poder político. Se les consideraba una especie de fiel de la balanza. Pero en 1994 los propios partidos en el Congreso llegaron a la conclusión que para reforzar la imparcialidad del árbitro eran necesarios ajustes. En esa fecha los partidos perdieron su voto en los consejos del IFE y cada uno de ellos tuvo un solo asiento. La figura de los consejeros magistrados mutó y se convirtió en la de consejeros ciudadanos, mientras el secretario de Gobernación, los senadores y diputados mantenían su voz y voto. Y en 1996 se dio una vuelta más a la tuerca. Los propios partidos, hay que subrayarlo, decidieron en el Congreso que el secretario de Gobernación, como representante del presidente, abandonara el IFE, que cada partido tendría su representante directo y que las diversas bancadas otro, pero todos ellos con voz y sin voto. Solo podrían decidir 8 consejeros y un consejero presidente, y a ellos se le llamó con una fea palabra, la despartidización del órgano electoral. Los representantes de partidos y del Congreso serían una especie de vigilantes en el seno de la propia institución, pero la responsabilidad de las decisiones recaería en consejeros no alineados a ninguna fuerza en pugna. Fueron los propios partidos y sus bancadas en el Congreso los que decidieron forjar un arbitraje por encima de ellos mismos, de tal suerte que la organización electoral estuviera fuera de cualquier duda de parcialidad. Pero al parecer, de vez en vez, y hoy lo volvemos a observar, desde el gobierno se añora tener representantes con poder de decisión. Y es entonces cuando intentan colocar voceros en vez de consejeros. Con ello le hacen daño a la institución, pero en el mediano plazo también se dañarían ellos mismos, ya que desacreditarían al expediente que le otorga legitimidad a gobiernos y congresos, las elecciones. Y por último, un párrafo. La autonomía es necesaria porque no quiero equivocarme en pensar que la sociedad mexicana requiere un hogar en donde la diversidad de corrientes políticas que la cruzan puedan convivir y competir de manera institucional, pacífica y ordenada. Ese fue y sigue siendo el reto mayor, lograr que de la diversidad en pugna se despliegue con garantías para todos, y ello solo es posible con un organizador y árbitro autónomo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra al doctor Luis Carlos Ugalde, hasta por 15 minutos. Adelante, doctor. Muy buenos días, muchísimas gracias al Frente Cívico Nacional por invitarme. Gracias, senadora, por moderar y gracias a Pepe y a Leonardo por compartir esta mesa. Muchos transitólogos, estudiosos de la modernización política de México, pensábamos que había como un ciclo lineal, creciente, progresivo, del cambio político en México. Y durante mucho tiempo se publicaron libros y ensayos diciendo que quizá el corte histórico iniciaba en 1977, algunos retrocedían a 1968 y luego en esta visión lineal, optimista, progresiva de la historia, pensábamos que quizá 2000 era una buena fecha simbólica para decir aquí se completó la transición y México es feliz. Otros decían que no, que el corte había que hacerlo hasta que la izquierda pudiera haber accedido a la presidencia de la República y por lo tanto pensaban que quizá ese corte debía ser 2018.
Creo que esta ha sido una visión que los hechos de las últimas meses y años están desafiando. Y creo que así como durante mucho tiempo se pensó que la transición mexicana a la democracia tendría su prueba de fuego cuando el partido oficial perdiera y aceptara esa derrota de la presidencia de la República, creo que quizá tengamos que esperar la tercera alternancia para que cuando ocurra, digamos que efectivamente el proceso institucional democrático mexicano ha probado su fortaleza y la democracia en su fase de transición ha concluido. ¿Qué es lo que está de fondo en este momento de incertidumbre respecto a las instituciones democráticas de México? Creo que en el fondo lo que está a debate son dos visiones diferentes de la democracia mexicana. Una es la visión que básicamente se ha construido en los últimos 40 años de una democracia representativa con características liberales. Y la otra es un modelo reciente, no en el discurso, pero sí desde el poder político, de lo que se conoce como una democracia populista. La primera, la democracia representativa, busca controlar el poder. La segunda, la democracia populista, busca usar el poder para transformar la realidad. Y esta diferencia es fundamental. México ha construido en los últimos 30 o 40 años un sistema para ir acotando las manos del rey. Esa fue una parte de la historia de la lucha que varios de ustedes aquí presentes dieron para ir acotando los abusos del ejercicio del poder presidencial, para ir acotando los abusos del partido oficial, para ir haciendo que las elecciones fueran un espacio neutro, equitativo, para que ganara quien tuviera más votos. El control del poder es la visión liberal de la democracia representativa. La democracia populista busca justamente usar todo el poder que te dio el pueblo en las urnas para transformar la realidad. Y por lo tanto, el control del poder es un obstáculo para el ejercicio de la democracia populista. Creo que aquí está buena parte de lo que ahora empieza a estar en conflicto en el debate público, de quienes pensamos que lo que México, un país moderno, requiere es fortalecer su democracia representativa y profundizar el control del poder, sea quien sea. Y una visión nueva que busca transformar la realidad, liberar al pueblo de los yugos que se considera ha sufrido durante décadas o siglos y que por lo tanto cualquier intento de controlar el poder en realidad es un intento de lastimar al pueblo en su proceso de liberación. Este creo que es el fondo del tema y creo que en los próximos años, para que podamos tener este ciclo natural de evolución de la democracia representativa, para quienes creemos en ese modelo de democracia, quiero compartir con ustedes 7 batallas que vale la pena dar. Y esto lo digo porque luego nos quedamos en la parte de la preocupación, del diagnóstico pesimista, y creo que lo que necesitamos hacer, porque el Frente Cívico Nacional, además, esa es su función, tratar de agregar colectividades, personas, organizaciones para seguir caminando en esta ruta de lucha democrática. Las batallas que yo creo que se deben dar son la batalla de la memoria, la batalla de la legalidad, la batalla de la autocontención democrática, la batalla del presupuesto, la batalla del nombramiento de consejeras y consejeros electorales, la batalla de la aceptación del resultado en 2024 y la batalla pacífica en las calles. Voy a comentar muy brevemente, senador, y no me voy a pasar el tiempo, cada una de estas batallas. La primera es la batalla de la memoria. Esto es muy importante porque en política la congruencia es fundamental. Y es importante recordar y recordarle a la gente y recordar a los jóvenes que buena parte de lo que hoy estamos viviendo, que está siendo desafiado y desacatado, son reglas del juego que se impusieron en los últimos 20 o 30 años. Que buena parte de las restricciones que hoy el gobierno quiere desafiar surgieron justamente en respuesta a los alegatos que el hoy presidente de la República hizo, por ejemplo, en la elección de 2006. No debemos olvidar que una frase que fue muy expresiva y fue muy famosa en su época, cállate chachalaca, se transformó luego en ley, en la Constitución.
Y lo que esto básicamente decía era el grito desesperado de uno de los candidatos en 2006 para decirle al presidente de la República que su neutralidad, su alejamiento de la contienda era condición necesaria para que hubiera equidad en esa elección. Ese cállate chachalaca en 2007 se convirtió en parte del artículo 134 constitucional, que establece la obligación de los funcionarios públicos para mantener la neutralidad durante las contiendas electorales. Es muy importante repetir que esta memoria surge justamente del agravio que uno de los contendientes en esa elección expresó públicamente. Que la reforma electoral de 2007 surgió justamente para tratar de resolver una crisis política y que en buena medida fue promovida por los partidos que en aquella época apoyaron a López Obrador, en donde se incluyó el tema de la neutralidad y se incluyó el tema de la prohibición de propaganda gubernamental durante procesos electorales. En esta batalla por la memoria es necesario recordar que la lucha en contra del clientelismo, de los intentos de compra y coacción del voto, los hicieron muchos líderes de izquierda, algunos aquí presentes, organismos de la sociedad civil, en general la oposición durante más de 20 años. Y que estas luchas se han visto rotas en las últimas semanas durante la campaña de la consulta de revocación de mandato. Fue evidente, fue grabado, fue viral los intentos de coacción del voto, de acarreo de votantes, etcétera, etcétera. La segunda batalla que se debe dar es la batalla de la legalidad. Y esto significa simple y llanamente cumplir las leyes aun sean imperfectas, sobre todo cuando éstas han sido fruto del consenso. Creo yo que la legislación electoral mexicana está sobreregulada, es excesivamente punitiva, es incluso antinatura. Pero esas son las leyes que tenemos y mientras no se cambien, se deben acatar. El presidente López Obrador reitera una y otra vez, al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie, dice una y otra vez. Pero en los hechos, el presidente no solo ha violado la ley, sino que ha alentado para que su gobierno y su partido político lo hagan. En el último proceso electoral de la consulta de revocación, hubo una acción concertada que fue alentada desde el propio poder de la presidencia de la República. Si esta acción concertada, alentada y desafiante desde el Estado mexicano se repitiese en 2024, no habrá autoridad, ni instituto, ni tribunal, ni tribunales, ni fiscalía electoral que puedan detener un desacato sistemático desde la cúspide del poder. De tal forma que la batalla de la legalidad me parece que es una batalla muy importante. La tercera batalla que va de la mano de la anterior es la batalla de la autocontención democrática. La ley no lo puede todo, ni las autoridades lo pueden todo. Las democracias requieren de conformidad, de civilidad, de prudencia, de autocontención. No se vale la bravata, ni el desafío, ni evadir el espíritu de la ley, ni colarse por las rendijas de vacíos legales. Significa que el poder debe poner el ejemplo, debe ser impecable, no solo debe cumplir la ley, sino que debe incluso exceder su cumplimiento de la ley. Y que hemos visto justamente lo contrario, hemos visto el desacato, la provocación, la pérdida de prudencia, etcétera, etcétera. Sin autocontención democrática no hay democracia que pueda sobrevivir. La cuarta batalla es la batalla del presupuesto. Si no hay reforma electoral como la propuso el presidente López Obrador y las declaraciones de los partidos de oposición sugieren que no habrá reforma electoral, es muy probable que el presidente de la República y el partido oficial quieran reducir significativamente los recursos presupuestarios del Instituto Nacional Electoral, con el pretexto de que ellos quisieron hacer una reforma para abaratar la democracia mexicana y que como los partidos de oposición quisieron mantener sus privilegios, luego entonces esto se puede hacer desde la Cámara de Diputados.
en el presupuesto del INE de 2023 ya habrá algunas partidas para iniciar la organización de la elección de 2024. Si nuevamente hay un recorte significativo, el INE puede empezar a padecer de cierta daño para la capacidad organizacional de eso. Y esto, sin duda, puede agudizarse para el presupuesto 2024. Este tema es un tema medular. Desafortunadamente, la oposición carece de los números para poder hacer frente a una aprobación del oficialismo. La quinta batalla es la batalla del nombramiento de consejeras y consejeros electorales del INE, que debe haber en marzo o abril del próximo año. En los últimos años, y lo digo porque ya ha ocurrido, desde el mismo gobierno ha habido una omisión para nombramientos de otros órganos autónomos. Ha sido el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en donde el no nombramiento ha llevado a que estos órganos queden paralizados en el proceso decisorio. Afortunadamente, en el caso del INE hay un proceso que ha mejorado, que está regulado a través de un comité técnico de evaluación, como ocurrió en 2020, cuando los consejeros fueron aprobados por unanimidad. Sin embargo, requiere que las 2/3 partes del voto ponderado al interior de la Junta de Coordinación Política se pongan de acuerdo para emitir la convocatoria. Si la convocatoria por alguna razón no es emitida, no hay nombramiento, y eso significaría que el INE podría quedar acéfalo con un presidente interino y solo 7 consejeros, con las consecuencias que eso puede significar para la elección de 2024. O bien, que si la convocatoria se emite, dentro del Comité Técnico de Evaluación pueda haber intentos de sabotaje o de sesgo. Es muy importante cuidar para que este proceso de nombramiento transcurra conforme a la práctica y conforme a la experiencia, y yo veo aquí un riesgo muy importante. Y finalmente, la última gran batalla es la batalla de la aceptación del resultado de 2024. Y esto no es fácil. Si todas las batallas anteriores se dieran, pues entonces el corolario sería que la elección de 2024 debiese ser aceptada por todos, gane quien gane. Pero ¿qué ocurre si sucede que hay una elección competida, hay una elección cerrada y entramos nuevamente a una situación de crisis política como en 2006 o incluso de una crisis constitucional? No es lo mismo, y reitero, no es lo mismo que el resultado lo desconozca un candidato perdedor, que el resultado lo desconozca el mismo gobierno o el partido oficial. Son dos cosas totalmente diferentes. De tal forma que sin conocer la dinámica política que el país tomará, la democracia requiere tener las condiciones políticas e institucionales para que gane quien gane, por el margen que este sea aceptado por todas las partes. Si hoy tenemos duda de que alguna de las partes no estará dispuesta a aceptar, entonces quiere decir que estamos en un enorme riesgo político y constitucional como país. Y entonces creo que en realidad se convierte en el gran riesgo del país y debemos abocar a todo lo que podamos a nuestro alcance para evitar que esto se materialice. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Le damos el uso de la voz al doctor Leonardo Valdés. Agradezco la presencia de exgobernadores, exsecretarios de Estado, legisladoras, legisladores federales y locales. Gracias de verdad a cada uno de ustedes por su presencia. Adelante, doctor. Gracias, muchas gracias, senadora. Buenas tardes a todas, a todos, a quienes se encuentran aquí presentes. Qué gusto compartir este foro con José, con Luis Carlos, compañeros, amigos que conozco desde hace mucho tiempo, con quienes he tenido el privilegio de compartir batallas, algunas batallas. A mí me tocó la del 88. Era representante del Partido Mexicano Socialista en la Comisión Federal Electoral
y nos tocó anunciar que se había caído el sistema. En realidad se había callado, nada más. El sistema hegemónico siguió funcionando. Tuvimos que hacer muchas cosas para que eso dejara de existir. También saludo con mucho afecto a las personas que siguen este evento desde las plataformas, las diversas plataformas por las que se está transmitiendo. Yo quisiera ofrecerles un resultado de un trabajo de investigación que terminé hace poco. Está publicado en el libro que se comentó en mi presentación. Es un libro que publicó el Instituto Electoral del Estado de México. La distribución es gratuita, entra uno a la página del instituto y puede bajar el libro. 100 años del sistema electoral mexicano, no más 100 años. ¿Qué ha pasado con este sistema desde que se aprobó la Constitución de 1917? Y es un trabajo colectivo, por supuesto, no soy el único autor, soy el coordinador del trabajo, pero mi trabajo se centra en analizar las reformas electorales. ¿Qué pasó en materia de reformas electorales en nuestro país en esos primeros 100 años de vida constitucional de la Constitución que está vigente todavía? Y lo que yo encuentro, y eso es lo que quiero ofrecer para la reflexión esta tarde, es que ese largo proceso histórico estuvo dominado por una especie de contradicción hegeliana. Ya ven, en la preparatoria todos aprendimos que decía Hegel que siempre había una tesis que tenía su antítesis, que se fusionaban y producían una síntesis, y esa síntesis producía su antítesis, y así iba evolucionando todo. De hecho, Carlos Marx tomó esa idea para decir que ahí estaba la explicación del motor de la historia, la lucha de clases, la contradicción. Lo que yo observo después de repasar todas las reformas electorales, todas, leerlas con cuidado, analizar los argumentos, verificar cómo quedó la redacción final, es que siempre tuvimos presente algo que es algo que le preocupa a los sistemas electorales en el mundo, que es ¿para qué hacer las reformas electorales? ¿Para qué cambiar las leyes electorales? Y lo que yo observo es que, por un lado, siempre ha habido un pensamiento que considera que es importante controlar el proceso político electoral. Porque las elecciones es mucha pasión, es una batalla, muchísima pasión. A nosotros nos constan las presiones que se ejercen durante el proceso electoral. Y esa pasión se tiene que controlar de alguna manera. Y todos los sistemas electorales tienen la necesidad de contar con instrumentos para controlar la pasión, para que la pasión no desborde. Porque si desborda, puede provocar guerra civil, puede provocar revoluciones. Entonces, todos los sistemas electorales intentan de alguna manera controlar. Y por otro lado, todos los políticos, cuando discuten las reformas electorales, tienen claro que el proceso debe ser elementalmente legítimo y en consecuencia debe legitimar a las autoridades que son electas en los procesos electorales. Entonces es como la síntesis hegeliana de esta contradicción entre control y legitimidad. Ahí está. En nuestro caso, en el pasado, no tan remoto, 88 es parte de ese pasado, el control estaba muy claramente orientado por el régimen autoritario. Teníamos unos colegios electorales que autocalificaban la elección de los miembros, que además eso lo heredamos de la Constitución de Cádiz, era viejísimo. Los senadores calificaban su elección, los diputados calificaban su elección
y los diputados se convertían en colegio electoral para calificar la elección presidencial. Qué buen instrumento de control. Y yo diría, hay que ponerle un pequeño adjetivo, control autoritario, porque era propio del régimen autoritario. Y el otro instrumento de control pues era justamente la Comisión Federal Electoral, que nació en 1946, como ya se describió acá, presidida por el secretario de Gobernación, con representantes del partido en el poder, con representantes de la oposición, que en el mejor de los casos, en 1988, podíamos tener 12 votos. El partido del gobierno tenía 16. Si lográbamos convencer al senador y al diputado, que eran de aquel partido, llegábamos a 14. Si lográbamos convencer al mismísimo secretario de Gobernación, presidente de la Comisión Federal Electoral, llegábamos a 15. El partido en el poder tenía 16. Instrumento de control autoritario del proceso electoral. Por el lado de la legitimación, ¿qué hay? Yo diría que el primer gran paso legitimador es 1953, el voto activo y pasivo a las mujeres. Reconocer que la mitad de la población tiene derecho a participar, evidentemente fue una reforma que buscaba legitimar el proceso. 63 los diputados de partido, 77 el registro condicionado al resultado de las elecciones, los diputados de representación proporcional reservados solo para la oposición. Pero yo diría que esta contradicción empieza a encontrar una síntesis en la reforma de 1989. ¿Por qué? Porque desaparece la Comisión Federal Electoral y surge el Instituto Federal Electoral, como ya lo señaló puntualmente José, con una estructura que permitía pesos y contrapesos para que no hubiera una sola fuerza política que tomara las decisiones. Pero no solo eso, además se abolió un código electoral que, por cierto, hay que decirlo, nació en 86, después de la intermedia de 85. Es la primera y hasta ahora única ocasión en la que se ha hecho una reforma electoral de gran calado después de la intermedia y antes de la presidencial. Nuestra tradición de muchas reformas electorales es reformar después de la presidencial, poner a prueba el sistema en la intermedia, si es necesario hacer algún ajuste, ajustarlo, afinar el sistema para llegar a la elección presidencial con un sistema que dé certeza en el proceso más importante de nuestro ciclo político electoral. El caso es que el COFIPE, que derogó aquel código electoral del 86, empezó a establecer las normas y los procedimientos para darle equidad al proceso electoral, pero sobre todo para darle certeza al proceso electoral. En ese esquema de contradicción, de control y legitimidad, yo diría que la reforma del 96 es la reforma que lleva la contradicción a un nuevo nivel. Es como esa síntesis hegeliana. No solamente por la autonomía del IFE, que ya señaló José, fue muy importante, sino porque desaparecieron los colegios electorales. Nunca más colegios electorales. Se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se le dio facultades para calificar en última instancia las elecciones, para sustituir la calificación política autoritaria de las elecciones por una calificación jurisdiccional, una calificación apegada a derecho. Y además se le otorgó financiamiento público a los partidos para que pudieran competir en términos de equidad, porque todo lo que teníamos antes no permitía la equidad de la competencia. A partir de entonces, lo que hemos tenido es que el control dejó de ser un control autoritario para convertirse en un control democrático del proceso electoral. ¿Necesitamos controles del proceso electoral? Sí,
pero estos pueden ser autoritarios o pueden ser democráticos. Y lo que aprendimos en México es que podemos construir un sistema que tenga controles democráticos. Por el lado de la legitimidad, han sido muchos los avances, perfeccionamiento en la representación política, apertura del Senado, la constitución de la Ciudad de México como entidad federativa, la elección directa del gobernante de la Ciudad de México, paridad de género, reelección inmediata de diputados, senadores y presidentes municipales, en fin, hay un largo y gran etcétera respecto de esos elementos que se pueden poner del lado de decisiones para legitimar el proceso electoral y legitimar sus resultados. Esa ecuación, yo diría, llegó a su máxima expresión en la reforma de 2014. Pongo solo 4 ejemplos. Del lado de la legitimidad, candidaturas independientes, instrumentos de democracia directa que no teníamos a nivel federal, reelección inmediata que ya mencioné de legisladores y en los ayuntamientos, paridad de género. Solo 4, hay más, solo 4. Del otro lado también mis 4 haces, control democrático, nacionalización de los procedimientos electorales en un complejo sistema de autoridad nacional, autoridades locales que se coordinan y funcionan, Servicio Nacional Electoral. Esta propuesta comete uno de los más grandes errores al desaparecer el Servicio Profesional Electoral. Esa propuesta de órganos temporales para realizar las elecciones nos lleva al 88. Así se organizaban las elecciones. La Comisión Federal Electoral nombraba a 32 presidentes del órgano temporal en cada entidad, 300 presidentes de los órganos distritales, y esos ahí iban acompañados por representantes de los partidos y salían a buscar a los funcionarios de casilla. Curiosamente, muchos de los funcionarios de casilla eran del mismo partido. Y curiosamente ese partido sacaba muchos votos en esas casillas. Las famosas, en 88, las famosas casillas soviéticas o Zapato, en donde un solo partido tenía, no el 100, el 110% de los votos, porque se daba un 10% para los ciudadanos en tránsito. Entonces un solo partido tenía el 110% de los votos y todos los demás partidos no tenían. El antídoto a eso se llama servicio profesional electoral. Acabar con el servicio profesional electoral es una propuesta temeraria y gravísima. Yo pienso que es regresarnos al control autoritario del proceso electoral. Se incrementaron las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también en la reforma de 14 se le fortaleció y además se reforzó la fiscalización que hace el INE de los recursos que obtienen y que gastan los partidos políticos. Termino con una revisión, espero que todavía tenga tiempo. Sí, ¿verdad? Estamos siendo tolerantes, doctor. Una revisión muy puntual de las 8 propuestas que están en iniciativas. Yo leí todas las iniciativas durante el siglo que transcurrió de la reforma de 1917 a la de 2014, entonces pues esta también ya la leí, la analicé a detalle, punto por punto. Pero sigo la guía de lo que dice la iniciativa. Financiamiento público a los partidos, propone suprimir el ordinario, mantener el de gastos de campaña, pero trae una cifra que a mí me llama la atención. Dice, nos cuestan 11,000 millones de pesos. Me fui al PEF, al presupuesto de egresos de la Federación, y no, son como 5,800. Es posible que se esté sumando el financiamiento local que se le da a los partidos, que esto es producto de 2014, que se estableció que además del financiamiento federal tendrían un financiamiento igual a nivel de lo local. Quizá eso habría que discutirlo,
pero me parece que proponer su desaparición es mandar a los partidos a que consigan dinero quién sabe de dónde. Y eso puede contaminar mucho nuestra vida político-electoral. Acceso a la radio y la televisión. De 48 minutos que hoy se le otorgan a los partidos en las campañas y a la autoridad electoral, se reduce a 30. A mí me tocó implementar esa reforma. Yo digo que es un chocolate, no a los partidos, van a tener su tiempo, van a seguir con tiempo. Le reducen a la autoridad electoral. Los partidos van a mantener más o menos el mismo tiempo. Pero los concesionarios, que desde la reforma de 2007 están muy enojados, pues van a tener 18 minutos al día para comercializar, porque lo que quieren es comercializar. Pero es tiempo del Estado mexicano. A mí me parece que ahí hay un problema y que si se aprobara esa propuesta tendría un grave riesgo de inconstitucionalidad. Desaparición de los soples y de los tribunales, ya lo dijo José, es desproporcionado pensar que una estructura nacional, además sin oficinas distritales, puede organizar las elecciones locales. Y además se dice que es para ahorrar. A ver, hay estudios precisos y específicos de cuánto le cuesta, por ejemplo, al Instituto Electoral del Estado de México, que mantiene esta idea de que el servicio profesional electoral se reconstruye para cada elección, porque no es permanente. ¿Cuánto le cuesta a ese instituto convocar, seleccionar, capacitar? Le cuesta mucho más que si mantuviera la estructura permanentemente capacitada y evaluada como debe ser en los servicios civiles de carrera. La creación del Instituto Nacional parece también no tiene ningún sentido y dice la iniciativa fortalecimiento del tribunal. Leí cada una de las propuestas de artículos y no veo una sola medida que fortalezca al tribunal, al contrario, lo debilita. Elegir a los magistrados cada 6 años, igual que elegir a los consejeros cada 6 años, es un paso atrás. José, cuando presidía el Consejo General del IFE, hicieron en ese Consejo General en 2003 un análisis de las bondades del escalonamiento. Propusieron formalmente a la Cámara de Diputados que se escalonara la elección de los consejeros para que permanezca la experiencia, llegue sangre nueva, con nuevas ideas, pero siempre dándole continuidad a los trabajos institucionales. Y además, sin que coincida la elección de consejeros y magistrados con los ciclos sexenales. Aquí lo que se está proponiendo es que en el 5º año de gobierno de los sexenios se elijan las autoridades electorales que se van a hacer cargo del proceso electoral presidencial. La virtud de nuestro modelo actual es que con esa renovación escalonada nunca se cambia completo el órgano, ni en el tribunal, ni en el Consejo General del INE. Siempre hay acumulación de experiencia, pero además nunca la primera elección del colegiado es la elección presidencial. Nunca. Siempre es importante la curva de aprendizaje y conocer cómo opera la autoridad electoral para que sea exitosa en el proceso electoral. Y la elección popular de consejeros y magistrados, bueno, la propuesta de listas ya fue comentada, me parece que no tiene ningún sentido, pero además dice la Constitución que tendrán acceso a radio y televisión, que el INE les dará, o el Instituto Electoral les dará acceso a radio y televisión, pero no dice, por ejemplo, si tendrán recursos para editar sus mensajes, para producir sus mensajes. Ya me imagino a muchos
queridos compañeros, compañeras, colegas que estén en esas listas, que se van a parar con un micrófono frente a la cámara, como tomándose una selfie, para decir, soy fulano de tal, quiero ser consejero o magistrado y mis propuestas son tales, y eso se va a transmitir en cadena nacional. Por la radio y la televisión me parece que no tiene sentido, no es una propuesta que siquiera se pueda discutir. La calidad de la representación política, desaparecer las diputaciones de mayoría y las senadurías de mayoría y sustituirlas por RP no es una mala propuesta. El problema es la magnitud distrital, el tamaño de las circunscripciones. Con tanta heterogeneidad en el tamaño de las circunscripciones, las 32 circunscripciones que se proponen, lo que se produce es una sobrerepresentación del partido más votado y quizá del segundo, pero de todos los demás se produce una subrepresentación. De tal suerte que yo no me imagino a los partidos aliados parlamentarios que van a quedar subrepresentados aprobando una reforma constitucional en esos términos. Además, corrí el ejercicio con los resultados de 21. Morena pierde la mayoría, incluso con sus aliados. No tiene mayoría en los 300 diputados, en la Cámara de 300 diputados, y está lejísimos de la mayoría calificada. O sea, que parece una propuesta improvisada. No es un mal tema, hay que discutirlo. Hay que llevar la representación proporcional a la integración de los órganos legislativos para elevar la calidad de la representación. Ese es un tema muy relevante para evitar la sobrerepresentación y la subrepresentación, pero no con la fórmula que se propone. Es una fórmula que a mí me parece no beneficia a nadie. Voto electrónico, ese sí me emocionó cuando lo vi, porque yo era consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal en 2000, junto con Emilio Álvarez y Casa, y en una discusión que tuvimos él y yo, él presidía la Comisión de Capacitación Electoral, yo presidía la Comisión de Organización Electoral, y cuando estábamos revisando la estadística electoral encontramos que por la figura de candidatura común de muchos partidos, pues había ahí errorcillos, había ciudadanos que se habían equivocado al hacer el cómputo, errores muy marginales. Y por supuesto Emilio dijo, es culpa de organización porque se diseñaron mal las actas. Y yo dije, no es cierto, es culpa de capacitación porque capacitó mal a los ciudadanos. Entonces nos dimos un pequeño agarrón. Pero lo cierto es que convenimos que lo que había que hacer era impulsar el voto electrónico. O sea, hace 22 años que en este país se está discutiendo cómo impulsar el voto electrónico. Cuando vi en la iniciativa que eso venía, dije, es un último párrafo del artículo 36 que dice en los ejercicios de voto, que están incluidos como derechos de los ciudadanos, se podrá usar los avances tecnológicos. Esa es la propuesta de voto electrónico. Como si el INE no usara ya las herramientas tecnológicas que están a su disposición para hacer el PREP, para administrar el padrón electoral, en fin, parece que no tiene ninguna sustancia esa propuesta de voto electrónico. Y con esto cierro. Reducción de integrantes de congresos, ayuntamientos y alcaldías. Sobre ese criterio poblacional podría discutirse, pero va contra el federalismo. Ataca la soberanía de los estados de la República Mexicana. De tal suerte que para mí, perdón que lo diga así, no hay una sola propuesta en esta iniciativa de reforma que fortalezca el control democrático de los procesos electorales. Y tampoco hay ninguna propuesta que fortalezca la legitimidad del proceso electoral. Por eso, independientemente de que se apruebe o no se apruebe, ya tendremos materia los historiadores para investigar por qué es que se hizo esa propuesta, qué es lo que se quería obtener con esa propuesta y por qué, espero, no se aprobó esa propuesta. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor. Vamos a pasar a las 5 preguntas de nuestro auditorio.
Yo les pediría a la gente de logística que se fije bien quién nos levanta la mano y les voy a pedir nada más que se ajusten muy, muy bien. Acuérdense que son máximo 2 minutos para preguntar. No traemos a un expositor en cada ciudadano. Entonces son máximo 2 minutos para preguntar. Les pediría a la gente de logística si nos ayuda a pasar el micrófono. Le damos la bienvenida al licenciado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, y a los representantes de Acción Nacional del PRD que nos acompañan. Muchas gracias. Y si ya tenemos a la gente de logística que nos va a ayudar con los micrófonos, por favor. 5 preguntas, máximo 2 minutos. ¿Va? Sí, gracias. Buenas tardes. Una pregunta rápido sobre la candidatura de unidad que nos tiene a todos preocupados. Aparentemente el INE no tiene capacidad para hacer unas candidaturas primarias para llevar a cabo la elección. ¿Qué otras alternativas habría para que los partidos pudieran competir entre sí y de ahí saliera una candidatura? Entendiendo pues que hay toda una legislación detrás que impide o no que haya precampañas, etcétera. Es decir, hay toda una logística y una serie de cuestiones legales que habría que prever, y pues nada mejor que ustedes que nos puedan orientar en cuanto a esta posible alternativa. Gracias. Sí. Buenas tardes, con ánimo de ser breve. 2 preguntas puntuales. Creo que sería muy importante ante la retórica demagógica entender qué es lo que significa el debilitamiento presupuestal del INE. ¿Cómo se impactaría el INE si efectivamente se priva de recursos y esto se hace extensivo a 2024? La otra pregunta es, ¿cuál es el riesgo desde el punto de vista de ustedes que esta reforma, que es claramente no viable desde el punto de vista de mayorías calificadas, si se intenta un albazo legislativo y vía legislación secundaria se implementan algunos de esos cambios, contando con el apoyo de 4 ministros en la Corte? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La pregunta es en este mismo sentido. Creo que lo más grave, como decía Luis Carlos Ugalde, es en el tema presupuestal. Entonces, que nos den las ideas de cómo poder defender, porque creo que ahí va a estar el debilitamiento, porque los van a hacer una asfixia presupuestal. Pues más bien es la pregunta de darnos las vías de lucha para defender, porque si bien el ataque va a ser, creo que el debilitamiento de dejarlos sin los presupuestos para realizar pues las elecciones y todos los procesos que se inician a partir del 2023. Y también si se puede dar la batalla en el tema de las elecciones en el 2023, que si en el caso, como mencionaron, de dejar acéfalo el instituto, bueno, cómo forzar a que esto no suceda. Y muchísimas gracias. Brevemente, es bueno que hagan la memoria, todo el recorrido de todas estas décadas. Entonces es ineludible un pronunciamiento, una respuesta de ustedes respecto a una fecha, 7 de abril de 2005. El 7 de abril de 2005 se instauró un procedimiento penal constitucional. Al terminar ese procedimiento penal constitucional, se decretó una ley en la Cámara de Diputados, en virtud del desahogo del artículo 111 constitucional. Esa ley, ese decreto tiene 3 artículos. El primero, se vota por mayoría para que al inculpado se le ponga a disposición de la autoridad penitenciaria a las afueras del recinto legislativo. Número 2, se le inhabilita para desempeñar empleos, cargos y comisiones. Número 3, se declara impedimento para varias cosas. Esa es la ley del 7 de abril de 2005. Al terminar esa sesión del Poder Legislativo, un grupo de sujetos, al igual que el 6 de enero en el Capitolio, asaltan
la tribuna y sacan por la cajuela de un automóvil al sujeto que se había ordenado que lo pusieran a disposición de la autoridad penitenciaria a las afueras del recinto legislativo. Estos son datos públicos, publicados en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Parlamentaria, en el Diario de los Debates. Son hechos públicos y notorios, válidos erga omnes para cualquier autoridad. ¿Por qué este sujeto, la autoridad electoral, lo registró o lo inscribió como candidato si está inhabilitado? Tengan cuidado, yo les recomiendo, si quieren guardar silencio, este asunto no es ninguna teoría de la conspiración. Ya lo conoce el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, ya lo conocen ustedes, del Crucero Norte, y el juez Torres Villanueva en el Crucero Oriente. Obviamente en la Fiscalía General de la República. Yo lo he llevado, lo he tramitado, ya tengo 5 audiencias. Están ustedes solicitados para que comparezcan ante 3 carpetas de investigación y ante estos 2 jueces. No responder o no pronunciarse respecto de un delincuente. Aclaro, el artículo 111 constitucional solo se le instala a los delincuentes servidores públicos que han cometido delitos durante el ejercicio de su encargo, así dice el artículo 111. El caso de Cabeza de Vaca no es delincuente. La pregunta, compañero, por favor. Ese es pronunciamiento, es pronunciamiento, senadora, porque usted también, si me permite, la voy a citar a la Fiscalía General de la República. Entonces, hagan un pronunciamiento y una respuesta. ¿Por qué un delincuente está al frente de la presidencia? Compañero. Preguntas, por favor, compañeros. Son preguntas, recuerden. Buenas tardes. Yo soy un ciudadano normal, no pertenezco a ningún partido político y creo que los ciudadanos estamos preocupados por la próxima elección del presidente del INE. Queremos que sea una persona que tenga la misma fuerza de honestidad, de impulso ciudadano y que defienda al INE. Queremos saber si tenemos hoy y contamos con esas personas porque realmente nos preocupa lo que viene en México. No somos, muchos no tenemos el conocimiento político y no sabemos qué rumbo tomar. Hoy conocemos un poquito más de lo que es una elección y cómo se conforma, pero sabemos que el grupo que tiene hoy el poder ha comprado muchas voluntades y eso sí nos preocupa porque está en juego nuestra libertad. No queremos un país socialista, queremos un país que respete nuestra voluntad de voto. Esa sería mi pregunta. Si tenemos hoy a la persona o a las personas que nos puedan representar en ese sentido, con la fuerza que lo ha hecho hoy el INE y sus representantes. Gracias. Muchas gracias. Ya tenemos las 5 primeras preguntas. Yo les pediría a los ponentes si alguno de ustedes quiere levantar la mano para contestar. Todos tenemos aquí al doctor Waldemar y después a Luis Carlos para contestar. Ustedes tienen sus micrófonos. Adelante, doctor. Sí. Bueno, antes de contestar me gustaría hacer un comentario a lo que señaló Luis Carlos Ugalde. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dijo, salvo en el asunto esto de la democracia populista. Yo no la llamaría democracia populista. La democracia, todos lo sabemos, supone elecciones libres y equitativas en donde sean los ciudadanos los que definan quiénes deben ser quienes gobiernan y quiénes están en el poder legislativo. Esa es una dimensión, la electoral, imprescindible. Es una condición, como se decía antes, necesaria pero no suficiente. La otra dimensión de la democracia, él mismo lo señaló. La democracia es un poder regulado, es un poder fragmentado, es un poder vigilado y es un poder al cual el ciudadano o personas morales pueden incluso defenderse a través de la vía jurisdiccional. Toda esta dimensión, la del poder regulado, fragmentado, vigilado y al que se le puede contraponer, es negada por estas corrientes que yo llamaría autoritarias.
Es decir, creo que es un problema de matiz, quizá conceptual, pero comparto pues prácticamente todo lo que señaló Ugalde y también lo que señaló Valdés. Y ahora no voy a contestar todas las preguntas, pero porque seguramente tienen mejores respuestas mis compañeros. No voy a decir nada sobre el candidato de unidad. Sobre el debilitamiento presupuestal sí me gustaría hablar, porque en efecto, tal como lo señaló Luis Carlos, creo que eso puede ser un duro golpe para las instituciones electorales. Lo primero que quisiera señalar es lo siguiente: se ha especulado y repetido que el presupuesto del Instituto Nacional Electoral es un presupuesto excedido. Si uno lo ve, normalmente cuando se presenta el presupuesto, ahí va en primer lugar la partida para financiamiento de los partidos políticos. Es decir, no ese es un dinero que pasa por el INE, pero inmediatamente va a las tesorerías de los partidos, primero. Segundo, más del 30% del presupuesto del Instituto Nacional Electoral va al padrón, las listas nominales y las credenciales del elector. Yo me pregunto, ¿es realmente un presupuesto electoral? ¿No la credencial para votar con fotografía se ha convertido de facto en una cédula de identidad? ¿Por qué cargar ese gasto como si fuera un gasto electoral? Y me podría seguir, porque mucho del encarecimiento de nuestro sistema electoral tiene que ver con la enorme desconfianza que había y que hay en nuestros procesos. Y creo que, por desgracia, desmontar muchos de esos eslabones que en efecto cuestan y cuestan mucho, sería prematuro, dado que la batalla contra la desconfianza no se ha ganado. Voy a poner algunos ejemplos. Todos los partidos reciben la lista nominal con fotografía para que sus representantes en las casillas puedan checar no solo la credencial, sino el rostro del votante. Que yo sepa, eso no se hace en ningún otro lado del mundo. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Por la enorme desconfianza que había en ese terreno. Votamos todavía, seguramente todos ustedes han ido a votar, en las boletas son papel seguridad, tienen fibras visibles, fibras invisibles, se señala en el municipio en el que se van a utilizar, tienen sellos de agua, están foliadas en el lomo. Todo eso cuesta y cuesta mucho. Imagínense lo que cuesta un programa para capacitar a los funcionarios que deben estar presentes en más de 160,000 casillas. Si mal no entiendo, el Instituto Nacional Electoral tuvo que contratar cerca de 40,000 capacitadores para las elecciones del 2021. Eso cuesta y cuesta mucho, pero por fortuna, quienes reciben y hacen el cómputo de sus vecinos son ciudadanos que han salido al azar y que han sido capacitados. Lo que quiero decir es que es muy importante la defensa del presupuesto del Instituto Nacional Electoral, porque si se vulnera por ahí, ya tuvimos un primer ejemplo con la revocación. El Instituto Nacional Electoral no pudo colocar todas las casillas del caso y tuvo que reducir eso. Total, cada quien tendrá su juicio sobre ese ejercicio, pero eso no nos puede suceder en una elección para presidente de la República y Congreso Federal. De tal suerte que yo comparto 1000% lo que dijo Luis Carlos Ugalde, en el sentido que la batalla por el presupuesto es muy importante. Había anotado aquí las otras preguntas, pero ya no las encuentro. Bueno, cedería el... Gracias, Pepe. Voy a refrasear lo que dije hace rato.
La democracia implica el método electoral y luego el control del poder político. Esta es la base de la democracia representativa. La narrativa presidencial, sin embargo, asume que la democracia es usar el poder político que te dio el pueblo para transformar la realidad sin pesos ni contrapesos. Y que cualquier peso y contrapeso es una traición al pueblo, porque la misión del líder es liberar a este pueblo del yugo de las élites, y por lo tanto el fundamento del control del poder desaparece en esta narrativa y se usa para atacar a aquellos órganos, poderes, partidos, sociedad, periodismo que quiere controlar el ejercicio del poder. Ese es el truco narrativo que creo que es necesario combatir. Paso a algunas de las preguntas que se hicieron. En la ley electoral no se contempla la elección de candidatos por parte del Instituto Nacional Electoral, sino de dirigentes de partidos políticos, de tal forma que eso no es posible hacerlo en este momento, y los partidos o las organizaciones que quieran recurrir a un método abierto tienen que recurrir a otro mecanismo, pero el INE no puede hacerlo. Segundo, respecto al presupuesto. Creo yo que la Corte, desafortunadamente, y no estoy seguro aquí si la Corte todavía tiene un recurso, pero cuando la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda no dotan al INE de los recursos necesarios para organizar la consulta de revocación de mandato, el INE interpone una controversia constitucional. Y aquí no estoy totalmente seguro de lo que voy a decir, pero básicamente la Corte se lava las manos o probablemente no ha resuelto esto. Pero el tema que tenemos que tratar de forzar es que para que un órgano autónomo cumpla su misión constitucional, tiene que tener la corresponsabilidad del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo para contar con los recursos suficientes. Si estos dos no lo dotan, están impidiendo el cumplimiento de una obligación constitucional. Y por lo tanto creo que hay la oportunidad que para el PEF 2023, si esto se reduce de forma significativa, se pueda forzar a que haya un pronunciamiento sobre la Suprema Corte respecto a este tema como un antecedente para 2024. Respecto a los consejeros y el nombramiento por parte del INE. Como dice la ley y la Constitución, y cito de memoria, hacia el mes de marzo de 2023, la Junta de Coordinación Política tiene que emitir una convocatoria, tiene que nombrar a un comité técnico de evaluación integrado por 5 especialistas de reconocido prestigio y conocimiento en la materia, quienes tienen que emitir una convocatoria para que todos los que quieran inscribirse lo puedan hacer. Se revisan los requisitos de experiencia que se establecen en la ley, se les administra un examen escrito, a los mejor punteados se les hace una entrevista y luego este comité técnico de evaluación con los mejores por género elabora quintetas. En el caso de 2023, 2 quintetas de hombres y 2 quintetas de mujer, y luego esas 2 quintetas pasan a la Junta de Coordinación Política y ahí es donde los partidos de esas quintetas deciden con base en criterios políticos. Así ocurrió en 2020 y se obtuvo la unanimidad. Sin embargo, hay 2 problemas. Y si la Junta de Coordinación Política no llegara a una decisión, dice la ley, será la Suprema Corte de Justicia la que insacule. De tal forma que no hay manera de que haya un bloqueo, pero el bloqueo puede ocurrir en 2 fases desde mi punto de vista. 1, que no se emita la convocatoria porque no se ponen de acuerdo en nombrar al Comité Técnico de Evaluación, dado que se requiere el voto ponderado de la JUCOPO de las 2/3 partes. O la segunda es que al interior del Comité Técnico de Evaluación haya serias discrepancias que hagan que el proceso fracase políticamente hablando. Entonces, si uno toma como ejemplo lo que ha ocurrido con otros órganos autónomos y que en este momento en el Senado de la República fueron incapaces de designar, por ejemplo, a los comisionados del INAI a pesar de que ya estaban establecidas las listas de finalistas, eso significa que esto puede ocurrir con el INE. ¿Y qué ocurriría si no hay nombramiento de presidente y de 3 consejeros? Que el Consejo General que quedara integrado por 7 personas, entre ellos nombrarían un presidente interino
y podrían así estar funcionando con el resultado de los problemas de desempeño y funcionamiento. De tal forma que este tema me parece muy importante y quiero añadir algo más. La séptima batalla que no mencioné y que creo que es muy importante es la batalla simbólica de las calles. Hace 3 semanas se convocó a una marcha en defensa del INE en el Ángel de la Independencia, a la cual yo acudí, y éramos muy pocas personas. Con cierta razón hubo cierta mofa del confort de quienes apoyan al INE de que ni siquiera son capaces de salir un domingo a marchar. Y me parece que así como muchas luchas que muchos de ustedes dieron en los últimos 30 años a favor de la democracia electoral, implicó marchas, implicó plantones, implicó todo tipo de manifestaciones, creo que las calles siguen siendo un elemento simbólico muy importante para defender al Instituto Nacional Electoral. La diplomacia tuitea y el cabildeo a través de Facebook son muy bonitos, ayudan, pero son insuficientes. De tal forma que yo invitaría a que tratemos de propiciar que en los próximos meses haya estas expresiones pacíficas, virtuosas, cívicas, para dar este punto de vista de muchos mexicanos. Gracias. Gracias. Voy a ajustar la última etapa que teníamos prevista por respeto al tiempo de todos, entonces vamos a dar… ¿Sí va a contestar también, doctor? No lo tenía, perdón. Adelante. A ver, experiencia de INE acéfalo ya la vivimos. En 2010, 3 consejeros que habían sido electos en 2003 terminaron su encargo y de los 9 que éramos consejeros nos quedaron 6 en octubre de 2010. Se convocó, se hicieron los exámenes, las entrevistas, todo, y no había mayoría calificada. Fue necesario que un rector de una universidad que está aquí presente interviniera para convocar a personajes de la vida política nacional y construir una terna de personas que podían o no haber participado en la convocatoria, pero que se llevaron a la mesa de la Junta de Coordinación Política, y es el doctor Narro, que está aquí presente. Y en diciembre de 2011, cuando ya había iniciado el proceso electoral, se logró el consenso para nombrar a los 3 consejeros que estaban vacantes. ¿Qué le pasó al IFE durante ese más de un año que no estuvo completo su Consejo General? Nada. Trabajó. El Servicio Profesional Electoral hizo lo que tenía que hacer. Empezamos el proceso electoral presidencial de 2012 con un Consejo General incompleto, pero fue la intervención de la sociedad civil la que logró que se completara el Consejo General. Creo que eso es lo que toca. Creo que buena parte de las batallas de las que habla Luis Carlos y de las reflexiones muy inteligentes que nos comparte José tienen que ver con la necesidad de que la sociedad civil se incorpore a esto, a defender la democracia, a defender la Constitución, a defender a la institución electoral. Y hay un avance de la reforma de 2014 en el artículo 36 de la Constitución, la iniciativa legislativa popular, que no se ha usado. ¿Por qué no una iniciativa popular para dotar al INE de las capacidades para hacer primarias en los partidos políticos? ¿Por qué no? ¿Por qué no usar ese recurso que tenemos los ciudadanos para que efectivamente este punto que a ustedes les preocupa se pueda resolver legalmente? Gracias. Gracias, doctor. Vamos a abrir el último bloque de preguntas. Estoy platicando acá con los ponentes. Nada más me piden que sean muy concretos en su pregunta y vamos a cerrar
con la respuesta y además la conclusión por parte de cada uno de los ponentes. Es así como vamos a funcionar la última parte. ¿Sale? Entonces, le pediría a la gente que nos está ayudando en logística, si pasa el micrófono para la última fase de preguntas. Recuerden, máximo 2 minutos. ¿Va? Adelante. Gracias, senadora. Antes que nada, felicito al Frente por este evento extraordinario. Muchas gracias, José Luis Carlos Leonardo. No es pregunta, es un poco más un comentario porque no quiero ponerlos contra la pared. Pero si traía yo ya este ruido originalmente, de las conclusiones que nos dan ustedes durante su exposición, a mí lo que me queda el ruido es ¿para qué desarticular al INE? ¿Para qué bajarle el presupuesto? ¿Para qué ponerlo contra las cuerdas? ¿Para qué sacar una reforma energética como la que estaban buscando? ¿Qué es lo que está buscando entonces verdaderamente ese país? Porque es escupir al cielo. Y entonces cuando piensa uno y empieza uno a darle vueltas a esta escupida al cielo, ¿qué es lo que está atrás de la estrategia que pretende hacer este gobierno? ¿Verdaderamente piensan que son eternos? ¿Que van a poder sobrevivir entonces en un movimiento, siendo ellos oposición, teniendo un instituto electoral completamente debilitado, que va a quedar en manos de otro gobierno? ¿O la idea es otra? Y a mí lo que me queda en la cabeza y lo que me preocupa de lo que hemos venido viviendo, y se lo dejo aquí al presidente de los partidos y a los representantes de los demás, eso es lo que me preocupa como ciudadano. ¿Hacia dónde quieren ir? Yo no creo que sean tan inconscientes y que no se den cuenta, a menos de que se supongan eternos. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Leonardo dio precisamente con el tema álgido de este desarrollo democrático que estamos todos buscando, que es el de las elecciones primarias, que es quitarle el poder a los partidos políticos, a las élites de los partidos políticos, ese poder que tienen omnívodo de seleccionar candidatos para su postulación y dejárselo a los ciudadanos. Por el otro lado, mi buen amigo Luis Carlos nos echó un balde de agua fría diciendo que el INE no lo puede hacer si una coalición de partidos se lo pide. A mí me gustaría oír la opinión tanto de don Leonardo como de don José Waldenberg al respecto. Muchas gracias. Gracias. Felicidades a todos los ponentes. Yo estoy totalmente de acuerdo con el avance tecnológico que debe ser muy importante para cualquier país, exceptuando a México y otros cuantos. Yo creo que el riesgo que se correría con el voto electrónico sería muy grave en manos de este gobierno y en manos de gobiernos que no sean democráticos. Este gobierno ya ha mostrado su talante autoritario. Vimos lo que fue la revocación de mandato con todas sus trampas y con todos sus acarreos y demás, y yo creo que el voto electrónico, aunque no sea un tema preponderante ahorita, sí debemos tener mucho cuidado, porque no es lo mismo que mi vecino o vecina cuente los votos a que los cuente un algoritmo. Gracias. Hola, buenos días. Yo igual tampoco es que tenga tanta pregunta, sino más bien comentario, en el sentido de por qué, por ejemplo, gracias a lo que explicaba el doctor Waldenberg, entiendo, como bien dice, que el presupuesto, por supuesto, no debe ir directamente al sistema electoral. Sin embargo, esta información poco la conocemos, creo que poco se socializa. Entonces creo que hay como varias cosas que se tienen que hacer en ese sentido, y creo que aquí para tomadores de decisiones, para representantes de partidos, bajar esta información sería súper importante. Y no solamente a nosotros, porque nosotros ya tenemos un camino también un poco más recorrido, sino a toda la sociedad, a todos los jóvenes que ni siquiera tienen ni idea de lo que está pasando. Creo que eso es muy importante. El socializar la información, el bajar también la importancia que tiene esta institución, porque como en la marcha no hubo gente,
porque no se sabe qué es, ¿no? O sea, la gente normalmente pues es pan y circo, ¿no? Entonces, si a los jóvenes también se les explica, se les dan algunos motores para que puedan asistir, vean la repercusión que pueden tener, creo que eso también puede empezar a cambiar en las mentes de las personas. Tanto así, y creo que tenemos que empezar a ir a socializar esto, que ahora el ministro Saldívar tiene TikTok, tiene Instagram, tiene redes sociales que socializan la información que está dando y que me parece que ese acercamiento debería de ir por parte de estas instituciones justamente a jóvenes, porque ahí es en donde creo que tenemos que tener un ojo muy importante y un ojo súper estratégico con ellos y más, bueno, se los comparto porque yo tengo mucho contacto con jóvenes y la verdad es que eso lo desconocen al 100%. Entonces, ese sería mi comentario. Una pregunta. No se puede elegir efectivamente el INE mediante su participación a un candidato. Eso no está permitido ni contemplado en la ley. Pero ya el INE ha electo dirigentes partidarios. Lo ha organizado en 2014, aquí está Carlos Navarrete, que es producto de una elección organizada por el INE y es el único dirigente que ha sido electo así. Y por cierto, en un partido muy conflictivo, la elección salió muy bien. La ley electoral permite frentes partidarios, eso sí lo permite, y puede ser electo el dirigente de un frente partidario a través de un proceso con el INE. Creo que es mi interpretación, pero quiero saber su opinión, porque sí puede elegir, el INE tiene facultades en la ley a los dirigentes partidarios, y no necesariamente de un partido, sino de un posible frente partidario. Es mi pregunta. Muy bien, hemos concluido con el segundo bloque y último de preguntas. Vamos a pasar la voz y, como habíamos acordado, sería en el orden en el que fueron presidentes para que respondan y también hagan su conclusión. Mil gracias. Adelante, doctor. ¿Qué hay detrás de estas iniciativas por parte del gobierno? Yo no creo que sea detrás, yo creo que están sobre la mesa. Es decir, no quiero especular. No. ¿Qué quiero decir? Creo que quienes estamos aquí estamos de acuerdo en que la democracia es más que elecciones. Y como lo decía Luis Carlos, es un poder que tiene que estar contenido por la ley, que tiene que estar dividido, que además es posible confrontarlo por la vía judicial y que hay muchos mecanismos de vigilancia. Esa es la democracia. Y yo no creo exagerar si digo que a nuestro presidente no le gusta ninguna de esas dimensiones. Él quisiera tener un poder concentrado en la presidencia, unos poderes constitucionales subordinados a su voluntad, volver a realizar las funciones que hoy realizan los órganos autónomos del Estado, desprecia las expresiones de la sociedad civil y del periodismo crítico y le gustaría o piensa que México puede uniformarse bajo un solo ideario, bajo una sola bandera política y bajo una sola organización política. Yo creo que por fortuna este país y su diversidad ya no caben ni quieren caber bajo el manto de un solo partido, una sola ideología y una sola voz. Y yo creo que es lo que se va a jugar en los próximos meses y en los próximos años. No es una cuestión menor, es una cuestión central para saber si el México de los próximos años va a reproducir su vida política en un formato democrático o en un formato autoritario. Yo creo que eso es lo que nos estamos jugando. Ahora bien, contesto nada más otra para ceder. El INE solo puede hacer lo que la ley dice. Y no lo debilitemos pidiéndole cosas que no puede hacer. Porque si algo ha hecho fuerte al Instituto Nacional Electoral,
es apegarse única y exclusivamente a lo que le mandata la ley, porque una autoridad que se sobreactúa, aunque sea por una buena causa, acaba debilitándose. Y como lo dijo con toda claridad Ugalde, el INE no tiene facultades para hacer unas primarias presidenciales. Algún día a lo mejor la tiene. Gracias. Sin embargo, si se usa la figura de la iniciativa ciudadana, y hay tiempo, porque hasta donde sé esto está regulado en la ley, solamente en la ley, creo que no está en la Constitución, pues claramente es una posibilidad que se podría explorar. Yo quiero hacer dos comentarios. ¿Por qué la narrativa? Porque al presidente le gusta mantener los pleitos históricos que dan sustento a su épica de lucha en bandos de los buenos y los malos, y el IFE y el INE ha estado de un lado siempre, a pesar de que a través de la organización de la elección de 2018 ganó la presidencia. Eso no importa, no va a cambiar de bando al Instituto Nacional Electoral. Y dos, creo que efectivamente quiere debilitar al instituto porque el presidente está interesado en su transformación, en su unificación, en su retórica y en su propaganda, y el INE queda fuera de esta ecuación política para él y es, creo yo, un estorbo en esta lucha ideológica. Quiero terminar con la siguiente reflexión. Siempre se dice que la democracia, una manera de evaluarla, si existe o no existe, es saber la capacidad de los partidos para aceptar la derrota. La pregunta que tenemos que hacernos, como se hizo en 2000, es ¿qué ocurre en caso de que, dicho de otra manera, tenemos que preguntarnos si todas las partes y todos los participantes de la elección presidencial de 2024 estarán listos política, emocional y legalmente para aceptar el resultado de buena gana y en aras de construir un nuevo gobierno. Si tenemos duda de que alguno va a decir que mejor no, que no se pudo, que él dijo, que ella dijo, que por la reforma que no se aprobó en 2022, etcétera, etcétera. Si tenemos duda de que algún participante, entonces estamos en un problema. El problema es mayor si ese participante fuese el gobierno. Pero si no fuese el gobierno y algún otro participante de la oposición tampoco estuviera dispuesto a aceptarlo por A, B o C, entonces nuestra democracia sigue estando en graves problemas, como lo ha estado durante los últimos 2 siglos. Buena parte de la historia de este país ha sido la historia del desacato electoral, con ciertos periodos en donde ha habido virtuosismo, ha habido buena suerte, ha habido disposición, ha habido muchas cosas, como fue el caso de la elección del 2000, por un buen desempeño del instituto, por supuesto, y por otras razones. Pero buena parte del siglo XIX y buena parte del siglo XX, la norma es el desacato, el pleito, la rebelión, los balazos, los muertos. Entonces, este es un problema histórico del país. Y ya tuvimos 3 alternancias en la presidencia y uno esperaría que después, con la tercera, en donde ya la izquierda, una presunta izquierda llega al poder, uno hubiera ya completado el círculo y entonces emocionalmente todos deberían estar dispuestos a aceptar el resultado. Si tenemos duda de que eso va a ocurrir, estamos en un gran problema. Y entonces yo invito a que, haciendo un análisis retrospectivo, veamos qué tenemos que hacer en los próximos 20 meses para lograr que este riesgo de desacato se convierta en una crisis política o en una crisis constitucional, al margen de quién gane, incluido si la oposición desacata el resultado del 2024, problema. Si lo desacata el gobierno, un gran problema. Muchísimas gracias. Gracias. Adelante. Una parte importante de la justificación para hacer estas propuestas de reforma es que nuestra democracia es cara. Yo, cuando tenía la responsabilidad de conducir al Consejo General del IFE, y me preguntaban las personas, ¿es cara nuestra democracia? Les decía sí, pero en el sentido italiano del término.
Caro en italiano quiere decir querido. Fue mucho lo que invertimos. Fueron muchos procesos de negociación. Fue mucha inteligencia. Fue mucho esfuerzo político lo que se puso en juego para lograr esta democracia. No es costosa. A los jóvenes hay que decirles que el presupuesto del INE, incluido el financiamiento público a los partidos, este año representa el 0.28% del presupuesto de egresos de la Federación. O sea, nuestra querida democracia no cuesta ni medio punto porcentual del presupuesto. Los señores legisladores, sobre todo los que han participado en Cámara de Diputados, saben muy bien que cuando se aprueba el presupuesto, también se aprueba una figurita que se llama déficit presupuestal. Porque antes de aprobar el presupuesto, se aprueba la ley de ingresos y se tiene una estimación de cuánto se va a cobrar en impuestos, derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se tiene claridad sobre, aprobado el presupuesto, cuánto falta. Eso le llaman técnicamente déficit fiscal y esa es la razón por la que los gobiernos pueden solicitar préstamos y hacer cosas porque se reconoce un déficit fiscal. Pues el presupuesto del INE, con todo y financiamiento público a los partidos, es el 2.25% del déficit fiscal de este año. Eso quiere decir que si le quitamos el presupuesto al INE y a los partidos, resolvemos ni siquiera el 2.5% del déficit fiscal. Es muy poco dinero para el tamaño de nuestro gobierno, para el tamaño de nuestras finanzas públicas, para el tamaño de nuestra sociedad, para el tamaño de nuestra economía. Pero nos han vendido y nos hemos creído que eso es mucho, que es caro. Porque cuando lo decimos en números, pues sí suena mucho dinero. Pero cuando lo comparamos con los números que hay que comparar, e incluso cuando hacemos las comparaciones internacionales, sucede que nuestra democracia es cara porque es querida, es cara porque queremos defenderla, es cara porque queremos que siga funcionando. Y por eso yo sí, honestamente, pienso que valdría la pena que la sociedad civil haga una iniciativa de reforma legal, porque es solo reforma legal, cumpliendo con los requisitos que establece la Constitución, el artículo 36 de la Constitución, para que se reforme la ley electoral y se le dé al INE la facultad de intervenir en primarias de los partidos políticos, de los frentes, de las coaliciones. Me parece que ese sería un avance democrático, sobre todo si incorporamos a la sociedad, sobre todo si los que firman esa solicitud son ciudadanos y ciudadanas, no dirigentes de los partidos políticos, ciudadanas y ciudadanos. Y si quieren una firma, ya tienen la mía. Gracias. Muchas gracias al doctor Goldenberg, al doctor Luis Carlos Ugalde, al doctor Valdés. De verdad, a cada uno de ustedes, a nombre del Frente Cívico Nacional, gracias Guadalupe Acosta-Najo por la invitación. Que tengan una extraordinaria tarde. Yo soy Claudia Anaya y los esperamos en los próximos eventos del Frente. Hasta pronto. Gracias.